Buenos días, vamos a dar un tiempo de unos 2 a 3 minutos para esperar que los demás participantes se conecten para poder dar inicio a esta mesa del Congreso. Muchas gracias por su espera. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta mesa del Congreso. Le damos la bienvenida a todos ustedes por ser parte de este Congreso virtual llamado El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19, que el día de hoy se nos facilita gracias a la tecnología y sobre todo al maestro Oscar Lugo Cerrato por fortalecer y fomentar todas las actividades académicas. También queremos agradecerle a todo el equipo del Cuerpo Académico de Administración Pública y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También a la maestra María Jesús Charles Manzano y al maestro Rubén Rivera Rodríguez. Como también así queremos agradecerle a nuestros panelistas, el doctor Armando Villanueva Mendoza, como el doctor Pablo Sánchez Latorre. Explico un poquito rápido la mecánica del Congreso. Vamos a escuchar primero la exposición del doctor Pablo Sánchez Latorre y siguiente la del doctor Armando Villanueva Mendoza. Después de sus exposiciones voy a mencionar algunas preguntas que ustedes pueden ir realizando en el chat de preguntas para que al final nuestros expositores puedan contestarlas. Y la moderadora de esta mesa es su servidora, Zulma García. Es un honor contar con la presencia del doctor Pablo Sánchez Latorre, quien nos da un espacio desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Expondré una semblanza de él diciendo que es abogado, docente e investigador universitario de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Chilecito. Muchas gracias por participar dentro de este congreso, doctor. Le damos la bienvenida y nos ponemos a su disposición para escuchar su tema con la conferencia denominada La deuda social de los estados. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, nobleza obliga, agradezco la generosa invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Derecho y Criminología, al cuerpo académico de Administración Pública y Derecho Financiero, especialmente a mi amiga y prestigiosa académica doctora Nancy González San Miguel, quien ha asumido el compromiso de impulsar este encuentro, y por supuesto agradecer al distinguido doctor y compañero de panel que me ha dado un lugar y me honra compartir con él, doctor Armando Villanueva Mendoza, y desde luego muchas gracias a todas y todos los que nos están siguiendo por este medio. A mí se me ha cursado la invitación para que aborde algunas reflexiones sobre la deuda social de los estados y la suspensión de los derechos fundamentales en esta coyuntura pandémica, lo cual va a invitar a hacer algunas reflexiones, algunos análisis y algunas preguntas que hacen que el tema sea complejo. Primero, reflexionar de que no es la primera vez en la historia de la humanidad
que nos enfrentamos a una pandemia. Por ejemplo, la viruela mató a 300 millones de personas, el sarampión mató a 200 millones de personas, la peste bubónica, el cólera, la mal llamada gripe española después de la Primera Guerra, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo, el ébola, el dengue, hasta el COVID-19, entre otras. La Organización Mundial de la Salud estima que desde el siglo XVI hasta la actualidad hemos padecido promedio 3 pandemias por siglo. 3 pandemias por siglo. Entonces, surgen algunos interrogantes, por lo menos en esta línea de presentación. ¿Los estados debían estar preparados para enfrentar una pandemia? ¿Algún organismo internacional de la comunidad científica había advertido sobre posibles pandemias? En respuesta a ello, indagué sobre el informe del año 2007 de la Organización Mundial de la Salud, titulado Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta de salud pública a la gripe pandémica. Informe que voy a poner a disposición de todos los presentes y puede ser examinado por ustedes. Estas consideraciones éticas del año 2007 fue elaborado por el Departamento de Ética, Comercio y Derechos Humanos y Legislación Sanitaria el 1 de noviembre del 2007. La Organización Mundial de la Salud en este informe, en este estudio, fue muy clara al establecer que no se tenía certeza de cuándo ocurriría la próxima pandemia, pero sí que iba a ocurrir y que necesariamente iba a acarrear una desorganización social y un derrumbe de la economía, advirtiendo sobre los efectos que iba a producir en los distintos sectores de la economía: trabajo, comercio, turismo, transporte, cadena de suministro, etc. En el 2007 el documento fue contundente, planteando la preparación que debían tener los estados para mitigar los inusitados impactos porque la pandemia iba a ocurrir. Los estados debían prepararse tanto en la capacidad de respuesta del sistema sanitario como en las condiciones éticas, porque evidentemente iban a surgir algunas tensiones o dilemas entre los intereses, valores y derechos, por ejemplo, a mi juicio, falso dilema entre salud y economía. Entonces, en aquel entonces surgieron algunos interrogantes producto de esta crónica. Yo no tengo el diario del lunes, pero investigué hacia el pasado qué había dicho la comunidad científica con respecto a las pandemias. Entonces, en aquel 2007 se formularon algunos interrogantes a modo de invitación a los estados para que se fueran preparando porque la pandemia iba a ocurrir. Entonces, la pregunta de bioética que había que responder era: ¿quién tendría acceso prioritario a la medicación, a las vacunas, a las camas, dada la escasez que existía entre el sistema sanitario, la capacidad del sistema sanitario, frente a la cantidad de población, que es mucho mayor? Entonces no iba a soportar esa demanda. ¿Qué obligaciones debe asumir el personal sanitario a pesar de los riesgos que corre su propia salud y la de su familia? Cuando sabemos que tenemos un personal sanitario que está mal pago, que hay mucho sector informal, ¿sí? Entonces, la realidad del sistema sanitario es precaria frente a la demanda que podía ocurrir si se sucedía esta pandemia o alguna pandemia. ¿Qué medida resultará mejor aplicar? ¿El aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social? ¿Qué obligaciones recíprocas tienen los estados en lo que respecta a la planificación y a los esfuerzos para responder ante la pandemia? Tienen que estar articulados, tienen que ser solidarios, tienen que compartir la información, tienen que atacar al virus en forma cooperativa, colaborativa. ¿Cómo vamos a hacer si ocurre una pandemia? Reitero, año 2007. Entonces, en esas consideraciones más bien de tipo de un sesgo ético, había que equilibrar intereses, valores y derechos. ¿Cómo? Mediante una armonía o una armoniosa articulación entre el ejercicio de los derechos individuales con el ejercicio de los derechos colectivos. Por cuanto las medidas que limitan derechos civiles, en particular las libertades, deben ser razonables, proporcionales, oportunas, equitativas, no discriminatorias y conforme a la legislación local e internacional.
Entonces, es decir, los estados, con carácter preventivo y precautorio, debían elaborar un plan de contingencia sanitario, legislativo, social y económico, conforme lo que había manifestado la Organización Mundial de la Salud. Lo que recomendaba en definitiva la Organización Mundial de la Salud a través de este comité era evitar regulaciones improvisadas. No podemos esperar la situación de emergencia para regular, para sancionar normas, para restringir y suspender derechos. Entonces, para que los países no sean sorprendidos por la pandemia, había que pensar y rediscutir a partir de este informe las regulaciones para que no fuesen profusas, difusas y confusas como lo estamos viendo en la actualidad. Legislaciones que en la emergencia no se entienden porque son muy profusas y difusas. Por otro costado, se trasluce además que se debe evitar categóricamente la politización y la partidización política del virus, porque tiene un nivel de gravedad que no puede ser la política de partido, ¿sí?, la que resuelva el virus, sino una política de Estado, una política internacional, una política basada en razones científicas. No podemos pensar en las próximas elecciones en cómo vamos a atacar el virus. Entonces, y esto está ocurriendo. En este escenario es importante traer a colación los principios de Siracusa, muy poco invocados por los gobiernos de Latinoamérica, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984. Escucharon bien, 1984, principios de Siracusa, y las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los estados de emergencia y libertad de movimiento, los cuales brindan las directrices sobre las respuestas gubernamentales que restringen derechos humanos por razones de salud pública. Este es el material regulatorio internacional desde el año 84 que las directrices internacionales ya estaban predispuestas si ocurría una emergencia de salud pública o de emergencia nacional. Y también otro ordenamiento que interviene y juega en esta regulación es el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, también del año 2005, en realidad del 2005, pero entró en vigor en el 2007. Entonces, cualquier medida que se adopte para proteger la población y que limite derechos fundamentales debe tener 8 condiciones, conforme los estándares internacionales. 8 condiciones. Primero, legales. Segundo, necesarias. Tercero, proporcionales. Cuarto, basadas en certeza científica. Quinto, lo menos restrictiva posible. Sexto, deben tener una limitación temporal. Séptimo, respetuosas de la dignidad humana. Y octavo, y ojo con esto, sujetas a revisión. Y a su vez, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que las personas tienen el más alto nivel, ¿sí?, de protección de su salud física y mental. Por tanto, los estados están obligados a tomar medidas efectivas, positivas, como dice la Corte Interamericana, para prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas. ¿Y quién es el encargado de supervisar estas condiciones? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien ha declarado que el derecho a la salud está estrechamente vinculado al ejercicio directo de otros derechos humanos fundamentales. El derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación, al agua, atento con el agua, al acceso a la información. Entonces, un derecho que está vinculado al ejercicio de otros derechos, el derecho a la salud. Entonces, emergen extremos que resultan muy preocupantes. El primero de ellos está vinculado al acceso a la información. La comunidad internacional ha advertido ante el avance del COVID-19, que algunos estados, en particular, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, China, Irán,
han retenido información, han minimizado los efectos y la probabilidad de transmisión. Y eso coincide con la facilitación y la propagación de las noticias falsas, que traen aparejadas severas consecuencias. El segundo tiene que ver con las políticas de género. Es de suma trascendencia extremar los cuidados de las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque tanto en el sector formal como en el informal del mercado laboral, vinculado a la salud, el mercado laboral de la salud, son las que más tiempos dedican al cuidado de otras personas, las mujeres y las niñas. Por lo tanto, son las que mayor riesgo tienen conforme a la exposición de enfermedades. Tercero, la falta de solidaridad y cooperación internacional que hemos visto en estos días o en estos meses. La que todavía sigue ausente en muchos de sus aspectos. Aquel ambicioso proyecto de cooperación y paz internacional de las Naciones Unidas después de la guerra, lo vemos ahora totalmente quebrado. Lo que demuestra un egoísmo recalcitrante, que habla muy mal tanto de la responsabilidad colectiva como de los sujetos individualmente considerados. Y es además, desde la Segunda Guerra a esta parte, que hemos aprendido y muy poco sobre solidaridad y cooperación internacional. El diseño de estrategias comunes, compartir información científica, combatir en bloque y de manera estratégica lo urgente y lo necesario, entre otros aspectos. La realidad es que esta pandemia ha desnudado y ha dejado en plena evidencia la fragilidad y la precariedad del sistema de salud, el sistema educativo, el sistema político y el sistema de libre mercado. Y por supuesto, eso significa la violación sistemática de un diagnóstico de violación de derechos fundamentales en la región de las Américas. Las medidas que se han adoptado o que requiere el combate del virus, ¿sí? O las que se pueden ir tomando, implican necesariamente la preexistencia de un Estado presente y garante material de los derechos humanos fundamentales. Extremo que no ocurre con igualdad en todos los sectores sociales, máxime si nos referimos a la región de las Américas. Veamos qué sucede en un rápido diagnóstico. Por ejemplo, los estados determinan la medida del aislamiento social, preventivo, obligatorio, como quieran llamarlo. Aislamiento, confinamiento. Ha demostrado el confinamiento que es uno de los mejores antídotos para evitar el crecimiento exponencial de la curva de propagación del virus. Ahora bien, tenemos un déficit habitacional del 37% en América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo. 37% de déficit habitacional. Entonces estamos frente a un verdadero problema porque decimos confinamiento social en sus hogares cuando muchos no tienen hogares, no tienen techo o las condiciones del hogar son muy precarias. Entonces hay un Estado ausente en el diseño y en el trazado de políticas públicas habitacionales previo a la pandemia. Entonces una deuda social del Estado muy grande. De los estados en realidad, ¿no? De los estados de la región. Lo mismo sucede con el sistema educativo. Decimos que para garantizar la educación necesitamos conectividad. Y esto es más allá de la pandemia. El 43% de América Latina no tiene garantizada la conectividad. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en el año 2016 la resolución para la promoción, protección y disfrute de los derechos en Internet. Si bien no hay ningún instrumento convencional o carta constitucional que reconozca el derecho a la conectividad o el derecho a Internet, eso no quiere decir que como derecho fundamental no existe, porque está relacionado directamente a otros derechos, ¿sí? La conectividad, ¿no? Tenemos los chicos aislados, ¿sí? Y las chicas, los niños, los adolescentes aislados, confinados, y no podemos garantizar conectividad. Como les decía, el 43% de la población de América Latina no tiene Internet o no tiene los aparatos con la inteligencia suficiente o la tecnología adecuada para acceder a la educación. Por lo tanto, se vulneran derechos vinculados a la educación, que es fundamental. Entonces, el derecho a Internet debe ser considerado como un derecho fundamental, como un derecho humano. El acceso a Internet es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la educación, la libre expresión,
el de asociación, el de reunión, la participación en la vida cultural, el desarrollo social y económico. Y como ven, en este caso, como esta oportunidad, estamos accediendo a compartir algunas reflexiones, alguna idea en un espacio académico, gracias a la conectividad, gracias a la virtualidad, gracias a la tecnología. Pero hay un 43% de la población que no tiene acceso a eso. Y es muy alto el número. En igual sentido, ocurre con la justicia, otro sistema totalmente quebrado por la pandemia. En América Latina, y en particular, digo el caso de Argentina, la administración de justicia se encontraba en un proceso de transición y adaptación en la implementación del expediente electrónico o de la digitalización del sistema de conflictos. Digo de conflictos porque también está la mediación online. Producto del aislamiento, la justicia se cuasi paralizó y nos preguntamos a qué organismo acudir para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales si solo atiende casos urgentes. Son todos casos urgentes en la pandemia, ¿no? O sea, es controvertido, es polémico, es difícil definir lo urgente en una pandemia. Entonces, es axiomático que el camino que hay que recorrer es la profundización y la digitalización, la despapelización de los procedimientos para una justicia más eficiente e incluso más transparente. No sé si vamos a lograr una justicia más independiente, pero sí más eficiente y transparente. Como también los mecanismos, la implementación de mecanismos de la inteligencia artificial, como es el caso de Prometea, que lo está implementando la Corte y acá en Buenos Aires hay un caso piloto. Es alarmante el estado de las cárceles y los regímenes penitenciarios, otro flagelo. Lo real y concreto es que la justicia, a mi entender, es garante del Estado republicano y desde el preámbulo de nuestra Constitución, la de Argentina, nos manda a afianzar la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se deberían extremar todos los recaudos y recomendaciones sanitarias, pero la justicia tiene que funcionar. Tiene que funcionar porque existen los medios para que se garantice el acceso efectivo de la justicia durante la pandemia. Otra medida ha sido el tema de las recomendaciones sobre la higiene. Entre esos cuidados está el lavado de manos con agua y jabón. Pero sabemos que millones de personas no pueden acceder a este bien fundamental. Se estima que en el mundo más de 200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y en América Latina son 71 personas que no tienen acceso al agua potable. 71 millones de personas, perdón. De los de los 71 millones, casi de ese porcentual, 51 millones habitan en zonas rurales, conforme los datos suministrados por el Tribunal Latinoamericano del Agua. El sistema político, el sistema democrático también es vidrioso, también es frágil, porque en la improvisación, sin un plan de contingencias, por dejar marginadas las recomendaciones científicas de la Organización Mundial y de los órganos que decían que iba a ocurrir una pandemia, en la velocidad, se puede ocurrir que por torpeza o no, caigamos en estados autoritarios y la democracia corra riesgos. ¿Y qué hacemos si de alguna manera se derrumba, poco a poco se va erosionando el sistema republicano, la justicia, la educación, ¿sí? La democracia, la república, y vamos cayendo en estados autoritarios? Dado que en la región no hay una cultura de la construcción política mediante consensos y diálogos, al contrario, la pandemia no puede ser una excusa para incrementar el poder punitivo del Estado. Pero además, hemos visto cómo los parlamentos y los órganos judiciales dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar directamente. Cuando por medios telemáticos perfectamente podrían desarrollar y prestar sus servicios. Hay algunos ejemplos hay algunas excepciones de que funcionaron algunos parlamentos o por vía virtual, o algunos sistemas de justicia que estaban más avanzados con el expediente electrónico y pudieron garantizar. Pero la mayoría de los estados, el diagnóstico, la radiografía de América Latina es realmente muy hostil, muy adverso. Tenemos que estar alerta, ¿sí?, de la verticalidad en la que se pueda caer el Estado.
porque tenemos que caminar hacia un Estado horizontal, no vertical, ¿sí? Podemos ver rápidamente algunos ejemplos locales en Argentina donde un gobernador ordenó a las empresas de celulares que informara dónde se encontraba cada uno de los ciudadanos con su aparato celular para saber si violaba o no violaba la cuarentena o el aislamiento. Otra provincia cerró sus límites provinciales, no podía entrar ni salir nadie de la provincia. En Buenos Aires los mayores de 70 años tenían que hacer un llamado al 147, que es un teléfono de emergencia para poder salir o pedir permiso para poder salir. Son medidas desorbitadas, desproporcionadas y que violentan los principios de Siracusa. Otro, el sistema económico. Es insostenible un modelo de concentración de riqueza y de libre mercado como ya veníamos trayendo o manejando previo a la pandemia. Miren, en América Latina el 10% de la población amasa el 70% de la riqueza. El 10% de la población amasa el 70% de la riqueza que produce. Esto revela el profundo grado de desigualdad y pobreza que tiene. Y si hay pobreza, hay desigualdad, es un buen caldo de cultivo para generar el delito, el narcotráfico, entre otros flagelos que genera la misma pobreza. En esto deberemos, todas y todos, construir un Estado más distributivo, más solidario, más equitativo, más horizontal y que promueva una verdadera y sostenible cultura empática. Pero esto es previo a la pandemia. La pandemia tiene que fortalecer y esta crisis tiene que servir para aprender cuáles son los errores que cometimos, para de esos errores estar más fortalecidos. Miren, el informe de la Organización Mundial del Trabajo, o la Organización Internacional del Trabajo en sus siglas, el 7 de abril fue lapidario y dijo, más de 4 de cada 5 personas, es decir, el 81% de las 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo. Ayer Estados Unidos anunció 33 millones de desempleos en lo que va de la pandemia. América Latina, 28 millones de desempleados. Son datos, existe un riesgo elevado de que para el final de año, para el 2020, la previsión inicial que ha hecho la Organización Internacional de Trabajo es que hay 25 millones de desempleados. Y esos números ya han sido superados con la previsión que hizo la Organización Mundial de Trabajo. Por otro costado nos encontramos, con esto voy cerrando, por otro costado nos encontramos ante la fragilidad del planeta, la casa común, como ha dicho nuestro Papa. El cambio climático y el calentamiento global no es una crisis ambiental, es una calamidad. La calamidad quiere decir, a diferencia de catástrofe, que la calamidad en la causación del daño interviene el hombre. Los más afectados por el calentamiento global y el cambio climático siempre son los mismos, que son los más vulnerables. Es inviable proteger a nuestra gente si no tenemos un ambiente sano y equilibrado. Y esto es anterior a la pandemia. El problema es global y la respuesta tiene que ser global y comunitaria. Para mí hay que trabajar en un nuevo acuerdo global. Yo sé que es difícil, pero hay que ser conscientes de que esto hay que lograrlo, porque el problema es demasiado importante y urgente como para dejarlos en manos de la burocracia internacional que hemos visto que ha sido ineficaz. Argentina, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de ofrecer una economía sustentable, alimentos orgánicos, turismo no contaminante, lo mismo México, energías renovables. Los organismos de créditos deben apoyar al sector y generar instrumentos financieros verdes. Digamos, esto es posible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril ratificó que América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta, más que África, por la concentración de riqueza a la que refería recién. Entonces se presentan algunos desafíos, por ejemplo, la educación de los operadores jurídicos, estructuras administrativas más eficientes, repensar las constituciones, incorporar los científicos al trazado de la decisión política, digamos que se han dejado al margen el trazado, el diseño y pensar estrategias políticas con la comunidad científica, pensar las regulaciones con los jueces.
Entonces, en este diferente orden global, será impostergable la tutela material de la vida y el ambiente sano. El relato discursivo y los irritantes privilegios sucumbirán y caerán en un pronto olvido, creo yo. Pero en definitiva debemos ser parte de la solución y no del problema, pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Muchas gracias. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias por establecer qué se tiene por esto de la deuda social del Estado y cuál es la relación entre salud y economía en las situaciones pasadas, en las presentes y sobre todo, pues mencionó algunas cuestiones que vamos a tener que tomar en cuenta en un futuro para pues situaciones similares como las que vivimos el día de hoy. Muy bien, ahora procederemos a leer el currículum del doctor Armando Villanueva Mendoza, diciendo que es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de especialista en impartición de justicia por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial Español. Ha estado en el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia Español. En sus actividades profesionales, fungió como notario público en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, abogado litigante, puestos gubernamentales, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre otras universidades. Representante de México en congresos internacionales de derecho en La Habana, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, Barcelona, España y Cartagena de Indias, Colombia. Actualmente es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria del periodo 2019-2022, desempeñándose además como profesor de tiempo completo, impartiendo clases en la licenciatura, diplomados, maestría y doctorado en Derecho. Le reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este congreso, doctor, y le damos la bienvenida al mismo y pues lo dejamos para exponer su tema denominado suspensión de derechos fundamentales como medida extrema. Tiene inhabilitado el micrófono, querido profesor. Ya me lo habilitaron. No lo tenía yo deshabilitado, sino que me lo habían deshabilitado desde el origen. Bien, pues reitero mi agradecimiento a la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en especial a su director, mi amigo, el maestro Oscar Lugo Cerrato. También a la doctora Nancy González San Miguel, que ha hecho la concreción de este evento, que es importante tanto para su cuerpo académico como para el que yo pertenezco, que recientemente hemos celebrado un convenio. Gracias a todos los integrantes de su cuerpo y saludo a los integrantes del mío desde aquí. En realidad, bueno, pues después de este agradecimiento que también hago extensivo al doctor Pablo Sánchez Latorre, que es quien comparte la escena en esta mañana con nosotros, pues el tema que vamos a tratar es un tema realmente actual, polémico, que es relacionado con la restricción a la suspensión de los derechos fundamentales en México. Para ello, bueno, pues he estructurado la charla en una forma pues que contemple algo del texto original, los antecedentes históricos, un análisis pormenorizado de lo que es el artículo actual de nuestra Constitución, cómo México ha atendido la pandemia, iremos un poco al derecho comparado, como lo ha hecho España, y veremos también una iniciativa que recién se presentó para reformar el artículo 29, para llegar al final a conclusiones respecto de este tema. ¿Cuál es la finalidad de la suspensión de los derechos fundamentales? Bueno, pues es que ante una situación complicada, una sola persona puede actuar con rapidez y eficacia, y por eso se le brinda al Ejecutivo, que es unipersonal, pues esa aptitud delegada a través de un acuerdo, a través de una participación del órgano colegiado representativo del pueblo, que es el Congreso de la Unión, en el caso de nuestro país. El actual texto del artículo 29 emana precisamente de la reforma de derechos humanos
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 y que en sí concreta todo lo que dispone el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo lo relacionado con la posibilidad de que se suspenda en un Estado de Derecho los derechos humanos, pues con la prohibición que hoy tenemos también en el caso de nuestra Constitución. Algunos derechos que son insuspendibles y que, bueno, pues de la simple lectura del artículo 29 en el texto constitucional actual podemos entender. ¿Cuáles son los antecedentes históricos en nuestro derecho de lo que es la suspensión o restricción de los derechos fundamentales? Bueno, la Constitución de Cádiz de 1812 ya los incluyó. Permitía que las Cortes decretara pues la inobservancia de formalidades prescritas por la Constitución para el arresto de los delincuentes, cuando la seguridad del Estado lo exigiese. En el caso de nuestra Constitución original de 1824, nada se dispuso, sino fue hasta la ley centralista, la Constitución centralista de 1836, que también es conocida como las 7 leyes constitucionales, donde en su tercera ley se estableció la prohibición total y definitiva de suspender los derechos que la Constitución otorga. Entonces, pues en el caso de la Constitución del 36 no hubo posibilidad de suspensión. No fue sino hasta 1856 con el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, previo a la Constitución del 57, que se estableció esa posibilidad, siempre y cuando hubiese un consenso en el Consejo de Ministros que integraban el Ejecutivo o que auxiliaban al Ejecutivo en el desarrollo de su función. Este texto, bueno, pues fue retomado por la Constitución de 1857 y prácticamente en su mismo tenor, con la variación de algunas conjugaciones y algunas palabras, pasó a nuestra Constitución de 1917, que en realidad, bueno, pues ese texto se mantuvo íntegro hasta 1981, en donde se dio su primera reforma, en donde el Consejo de Ministros, que devenía de la Constitución del 1857, pues se cambió para hacer referencia a los secretarios de Estado, a jefes de departamentos administrativos y al Procurador General de la República. En el 2007, con la evolución de lo que fue la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bueno, se suprimieron los departamentos administrativos y por consecuencia se modificó el 29 para excluirlos. Y también ya en el 2011, como bien les decía, la reforma a los derechos humanos estableció límites a la suspensión y a la restricción de los derechos humanos y una prohibición expresa, pero además ordenó la expedición de una ley reglamentaria del artículo 29 que indicara cómo debe de atenderse este proceso de suspensión o de restricción. Y ya en fecha más reciente, el 10 de febrero del 2014, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última de las reformas que suprimió lo que es el requerimiento de contar con el acuerdo de los secretarios de Estado y del Procurador General de la República para que el presidente pueda solicitar la suspensión de los derechos fundamentales. Y así, bueno, pues tenemos que en la actualidad nuestro artículo 29 cuenta con 5 párrafos y que está ligado principalmente al artículo 1 de la Constitución, en donde se establece que en nuestro país toda persona goza de derechos humanos, no nada más los que son reconocidos por la Constitución, sino también por los tratados internacionales, y que en ningún caso puede restringirse, salvo que la propia Constitución lo establezca. Entonces, ahí tenemos un detalle importante. Solamente se pueden restringir cuando la Constitución lo refiere. ¿Qué es restringir? Bueno, pues la restricción es una acción de ceñir, de apretar, de reducir, y la suspensión, pues es una acción prácticamente de concluir, cuando menos temporalmente, con la observancia de algo, ¿no? Y entonces vemos cómo en la propia Constitución se establecen ciertas restricciones, por ejemplo, a la libertad personal, cuando se permite la prisión, tanto preventiva como definitiva, o el arraigo, y también, por ejemplo, en el caso del acceso a la información pública, cuando se determina que hay cierta información que no se debe de atender. Y también en el caso de la suspensión, bueno, pues lo que se genera usualmente como la suspensión de la libertad de tránsito, la suspensión de la libertad de reunión, la suspensión relacionada con la libertad de trabajo. El artículo 29 precisa
que en 3 casos se puede generar este tipo de acción: con invasión, con la perturbación grave de la paz pública y con cualquiera que ponga a la sociedad en un grave peligro, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Quién puede suspenderlo? Bueno, pues es el presidente de la República, pero necesita contar con la aprobación del Congreso de la Unión, si es que se encuentra en periodo de sesiones, y si no, de la Comisión Permanente. Y después, pues para el otorgamiento de facultades extraordinarias sí va a requerir el acuerdo del Congreso de la Unión. ¿En dónde pueden suspenderse? ¿Qué es lo que atiende al ámbito espacial de validez de esta situación? ¿Es en todo el territorio nacional o solamente en alguna parte del territorio nacional? ¿Cuándo puedes o cuáles son los derechos humanos que pueden suspenderse? Bueno, pues pueden suspenderse generalmente, bueno, pues el derecho de trabajo, como les decía hace un momento, porque excluye, hay expresamente el artículo 29 de la Constitución nos precisa cuáles son los derechos que no se pueden suspender y nos indica que el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, al nombre, a la nacionalidad, a la protección de la familia, los derechos de los niños, los derechos políticos, los derechos de libertad como el de pensamiento, conciencia, creencia, el derecho a la legalidad que implica la fundamentación y motivación de los actos del Ejecutivo y el respeto al principio de no retroactividad. Pero también establece la prohibición de suspender prohibiciones que se establecen en la misma disposición. Por ejemplo, se prohíbe suspender la pena de muerte, se prohíbe suspender la situación negativa respecto de la esclavitud y de la servidumbre, existe la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y además suspender o restringir todas las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales. Y en esto, pues, implica el derecho al acceso a la justicia, que es algo que tenemos bien definido. ¿Cuándo pueden suspenderse? Bueno, pues, ¿cuáles son los que pueden suspenderse? Pueden suspenderse, pues, todos aquellos que sean obstáculo para enfrentar y resolver rápida y fácilmente todos los problemas que se deriven de la situación que se vive. Y además, bueno, pues con la exclusión de los que ya hemos referido. ¿Y en dónde pueden suspenderse? Pues puede ser en todo el territorio nacional, como en el caso que estamos viviendo en la actualidad en la pandemia, que no tenemos ninguna suspensión aún, pero bueno, pues sería una generalización. O también en el caso de que se suspendieran en alguna parte del territorio nacional, como bien pudiera ser motivados por un terremoto o por una inundación o por una epidemia realmente localizada. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues vemos que también hay que ventilar el ámbito temporal de validez. ¿Durante cuánto tiempo puede suspenderse este derecho o estos derechos fundamentales? Bueno, pues debe de ser por un tiempo limitado. Lo precisa claramente el texto de la Constitución y esto implica que se fije un inicio y una conclusión. En nuestra historia tenemos solamente una suspensión de derechos fundamentales que se dio el 1 de julio de 1942 cuando México empezó su participación en la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, la suspensión ordenada por el Congreso fue que durara todo el tiempo en que México permaneciera en estado de guerra, o sea, una supresión de derechos sin forma indefinida, y creo que eso no es lo que marca la Constitución. La primera vez que lo hicimos no lo hicimos bien, y bueno, pues quizá por eso el temor de regresar a ejercer esta acción constitucional que en ocasiones es necesaria. Les decía también, bueno, pues en cuanto a quién debe de suspenderse, que implica el ámbito personal de validez de las medidas tomadas, implicará que tenga pues una generalidad, ¿no? Que no puede ser destinado hacia ciertas personas, sino que debe de ser de carácter general por medio de prevenciones generales, y las prevenciones generales están contenidas en leyes, y de esa manera es como se puede llegar a suspender. ¿Cómo se expedirá una ley? Bueno, pues el Congreso va a definir concediendo las facultades
las facultades que correspondan al Ejecutivo en ese momento. Y bueno, las leyes que en ejercicio de esas atribuciones que le conceda el Congreso, pues el Ejecutivo vaya expidiendo en el desarrollo de la época en que han sido suspendidos los derechos fundamentales. Y de esa forma, bueno, pues tenemos que todos los actos que realice el Ejecutivo durante la suspensión o durante la restricción de los derechos fundamentales tienen que estar fundados y motivados. Porque al final de cuentas el Ejecutivo es una autoridad y tiene que observar los dispositivos de nuestra Constitución y en particular el artículo 16 que señala que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, lo que además reitera el artículo 29 de la propia Constitución. Este fundamento, en el caso de los actos realizados por el Ejecutivo que se dieran en la actualidad, que no se han dado, pues sería pues simple y sencillamente el artículo 29 de la Constitución, porque pues no existe otra disposición legal que los regule, pese a que en el cuarto transitorio de la reforma del 11 de junio de 2011, pues se precisó que el Congreso de la Unión iba a expedir la ley reglamentaria de este artículo 29 en un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la reforma, que fue el día siguiente de su publicación, o sea que tuvieron prácticamente 1 año después del 11 de junio del 2011. También el artículo 29 nos señala que en la suspensión hay que observar ciertos principios. ¿Qué principios? El de legalidad, el de proporcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y el principio de no discriminación. No me detengo a referirlos porque si no, no me alcanzaría el tiempo. ¿Cuándo concluirá la medida? Bueno, pues la medida tiene que concluir en el plazo para el que se otorgó. Si estábamos hablando de un inicio y una conclusión, la medida restrictoria o suspensoria tendrá que concluir cuando llegue el plazo. Antes del plazo también es posible que la situación, si se vence antes de que concluya el plazo que otorgó originalmente el Congreso para la suspensión de los derechos fundamentales, pues que antes lo eche hacia atrás a través de otro decreto, ¿no? Y claro, también puede ser que la situación no haya sido temporalmente abatida, ¿verdad? Que en el tiempo todavía nos falte algo para poder concluir este combate al problema que se le está presentando a la sociedad mexicana. Y bueno, pues entonces habría la posibilidad de una prórroga en el ejercicio de estas atribuciones para el... Pero esa prórroga tendría que ser otorgada por el propio Congreso de la Unión. Existen también dentro del texto constitucional limitaciones al presidente de la República, que él no pueda hacer ninguna observación a los decretos del Congreso en donde se le revoquen esas atribuciones que se le han conferido o en el que se le otorguen las atribuciones extraordinarias que generalmente deben de atenderse en este tipo de acciones. Al final de cuentas, lo que se busca, y esa es una apreciación de algunos tratadistas como el propio Norberto Bobbio, que dice que el estado de excepción pues no genere una dictadura más allá de lo que ha sido autorizado por el Congreso de la Unión o por el Congreso de Representantes en sus casos. Obviamente también existe otro candado, que es la revisión de los decretos del Ejecutivo. Todo lo que expida o todas las acciones realizadas por el Ejecutivo, pues en el ejercicio de estas facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión le brinde, pues deben de ser revisadas oficiosa e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí sí vemos una situación de revisión constitucional, como Tribunal Constitucional que es, para que todas estas acciones estén apegadas al texto de la Constitución, ya sea al artículo 29 y al respeto de los otros derechos fundamentales que se tienen consagrados y además que sean acordes también a todos los tratados de derechos humanos de los que México forma parte. Y también a la legalidad, que se acuerden que el Ejecutivo haya realizado sus acciones respetando las atribuciones que le han sido brindadas y que no haya exceso en ellos. Eso será la revisión legal que deberá realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta revisión? Bueno, pues la declaración de validez o de invalidez
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de todos estos actos realizados por el Ejecutivo Federal. ¿Cómo ha atendido México nuestra contingencia? No hemos generado ninguna restricción ni ninguna suspensión a los derechos fundamentales, sino que simple y sencillamente se ha soportado todas las acciones del gobierno federal en lo que es el derecho a la salud, el derecho a la protección de la salud que se consagra en nuestra Constitución en el artículo 4º, párrafo 4º, y que, bueno, pues le brinda al Congreso de la Unión atribuciones para expedir todo lo relacionado a legislaciones que tengan esta finalidad de proteger la salud. Y así, bueno, pues nuestra Constitución en el artículo 73, en su fracción 16, regula lo que es el Consejo de Salubridad General, este consejo que pues emite disposiciones generales obligatorias para toda la nación y que, bueno, pues deben de acatarse por parte de todas las autoridades administrativas del país. En ese sentido, bueno, pues este Consejo de Salubridad General es el que ha actuado y el que vemos casi constantemente dando lineamientos o recomendaciones, pero en ningún momento puede restringir derechos fundamentales porque no le corresponde dentro de sus atribuciones. Si ustedes analizan la Ley General de Salud que regula este Consejo de Salubridad en el artículo 15, en el artículo 16 y que en el artículo 17 de esta legislación nos indica cuáles son sus competencias y que ninguna refiere la posibilidad de restringir o de suspender algún derecho, pues yo creo que sería más que suficiente. En el caso de España, España en su Constitución, en el artículo 116 de la Constitución, precisa diferentes estados que son graduales, ¿no? El estado de alarma, que es el estado en que actualmente se ha estado desempeñando para afrontar esta pandemia. Luego, más adelante, una situación más grave, el estado de excepción, y por último, el estado de sitio. Obviamente, en el caso del estado de alarma, por ser el más ligero en cuanto a todos, en cuanto al enfrentamiento de los problemas que sufre la sociedad española, pues es declarado por el gobierno. No necesita de la participación del Congreso de los Diputados, sino simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros para que se suspendan ciertos derechos durante 15 días. En el caso que requiera una prórroga, bueno, pues entonces sí requiere que esa prórroga sea autorizada por el Congreso de los Diputados. En este caso, España acaba de autorizar hace un par de días su quinta prórroga en este estado de alarma. Y obviamente han ido regresando a la normalidad. Pero por lo que hace el estado de excepción y sitio no hubo necesidad de llegar a tanto, ¿no? Así, bueno, pues el estado de alarma, si bien está fundamentado en el artículo 116 de la Constitución Española, también está fundamentado en la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio, en donde se regula prácticamente todo esta acción de suspensión o de restricción de derechos fundamentales. Y en el caso del estado de alarma, pues hace referencia cuando existan catástrofes como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud, epidemias como la que se está viviendo en la actualidad y situaciones de contaminación, paralización de los servicios públicos o desabastecimiento de productos de primera necesidad, están en esa posibilidad. En cuanto a la iniciativa de reforma que les mencionaba en un principio, y con esto voy cerrando, pues recientemente la diputada Lorena Valles del Distrito 3 de Sonora del Partido Morena, que es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, presentó una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Constitución. Esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 21 de abril reciente, el pasado 21 de abril. Y ha sido calificada por tratadistas como Miguel Carbonell como casi empedrar el camino a la dictadura. ¿Y qué tiene de novedad esta iniciativa? Bueno, pues es que buscan modificar el artículo 29 para que sean las juntas de coordinación política, tanto del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que se reúnan y formen un pleno de urgencia y obvia resolución, así lo denomina esta iniciativa, en donde se pueda acordar la declaración de suspensión de derechos. O sea, no requerirá de la intervención del Congreso de la Unión, sino solamente de sus juntas de coordinación política, que hoy ustedes saben están dominadas por el Partido Morena.
y que además para reformas a la Constitución sea suficiente que se integren a este pleno de urgencia y obvia resolución, pues las juntas de coordinación política de los estados. Y de esa manera, pues pueda hacer la labor de un constituyente permanente y puedan modificar la Constitución. Imagínense nada más dos juntas de coordinación política federales que están dominadas por un solo partido y que se unan a otras juntas de coordinación política del país que pues también están dominadas por el mismo partido, pues pudieran hacer lo que quisieran con el texto de nuestra Constitución. Para concluir, bueno, pues en cuanto hace a la suspensión o restricción de derechos fundamentales, esto es una competencia exclusiva de la Federación. Los estados ni los municipios tienen aptitud para poder generar restricción a los derechos fundamentales. Y esto, aunque ha sucedido en diferentes municipios del país o en diversos estados de la República, en donde están limitando las reuniones, en donde están limitando también el tránsito, el que no dejan acceder al pueblo, no dejan salir del pueblo, pues son limitaciones a derechos fundamentales que no están acordadas y que por consecuencia, pues a través de juicios de amparo pueden irse echando abajo. También, bueno, pues la Federación ha utilizado al Consejo de Salubridad General para atender la situación que nos afecta, para atender esta pandemia y evitar la restricción o la suspensión de los derechos, que es una posibilidad constitucional que tenemos nosotros en nuestro texto. Y esto ha motivado pues que solamente se emitan recomendaciones que son realmente insuficientes para que los estados y los municipios puedan resolver este tema. Y entonces los estados con muy buena voluntad y los municipios con muy buena voluntad han ideado formas para tratar de proteger a su población. Sin embargo, estas formas no tienen sustento constitucional. Falta realmente, y esa es la conclusión final, la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que debió expedirse, como les refería hace un momento, pues a partir del 11 de junio del 2012 como fecha límite. O sea, hace casi 8 años que el constituyente permanente o órgano reformador de la Constitución estableció que debía expedirse la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución y a la fecha no se ha expedido. Y por eso estamos viviendo una situación difícil en la que pues el Ejecutivo Federal no solicita la suspensión o la restricción de los derechos fundamentales y bueno, pues dejan a la libertad a los municipios y a los ejecutivos locales para que tomen las medidas que consideren importantes y en ese tenor, bueno, pues se están cometiendo infracciones a la Constitución General de la República porque no es posible suspender derechos humanos, sino a través del procedimiento que hay. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier comentario. Muchas gracias por su exposición, doctor Armando, en donde se manifestaron cuáles son las causas de suspensión de los derechos fundamentales dentro de esta situación que estamos viviendo, que es el COVID-19. También nos hace reflexionar acerca de cómo desde nuestra profesión podemos observar la protección hacia nuestros derechos. Muchas gracias. Ahora procederemos a la ronda de preguntas y para respetar el tiempo designado para este congreso nos limitaremos a responder algunas. La primera es para el doctor Pablo Sánchez. ¿Cuál es la relación entre desigualdad y pobreza en los países y qué evidencia empírica existe? Sí, bueno, muchas gracias. Felicitar a mi compañero de panel, el doctor Armando, que ha sido brillante y muy claro en su exposición, y le quiero estrechar mi abrazo y felicitación. Con respecto a la pregunta, ahí estaba leyendo algunas, no vamos a poder responder todas, pero sí vamos a tratar de concentrar y hacer óptimo la utilización del tiempo. Uno de los problemas que tiene la región es las cartas constitucionales de la región. En la parte dogmática, ¿sí?, ha ido incrementando su poder de reconocimiento de derechos de tercera, cuarta y quinta generación, aunque hay alguna deuda con los derechos de Internet o los
vinculados al acceso a la inteligencia artificial, pero se fue acrecentando, ¿sí?, la parte dogmática, y si miramos la parte orgánica de la Constitución, la parte que tracciona el poder, que es la organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial, esa estructura, ese pensamiento, esa arquitectura de poder responde a un diseño del siglo XVII y del siglo XVIII. Por lo tanto, si tenemos una cantidad de derechos reconocidos para bien, con instrumentos internacionales de derechos humanos, en cartas constitucionales, digamos, y para que ese reconocimiento de derechos no queden en una linda poesía, que no sean una linda aspiración o una promesa por cumplir, debemos rediscutir la arquitectura del poder. Yo no tengo, evidentemente no tengo la respuesta, pero sí invito a los espacios académicos y a los de investigación a reflexionar si esta estructura de poder está adecuada a los términos y a los tiempos y a las circunstancias y condiciones que exige hoy la ideología, la cultura, la sociología, la economía. Entonces hay una desarmonía entre las cartas constitucionales y los convenios internacionales de derechos humanos que han ido creciendo y el Estado que tiene que garantizar y hacer efectiva esas acciones positivas materiales de derecho, evidentemente tiene estructuras ineficientes, corruptas, problemas de formación, la educación de los referentes políticos ha ido en detrimento de la calidad política. Las recomendaciones científicas de los órganos internacionales no han sido tenidas en cuenta, no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones que son de carácter preventivo y precautorio. En la ONU existen más de 1.300 informes sobre el cambio climático, de los cuales los estados, inclusive Estados Unidos, niega la existencia del calentamiento global por culpa de una crisis política. Entonces, si vamos a dar un presupuesto, vamos a financiar comunidades científicas, se va a producir ciencia, va a haber resultado, y ese resultado no va a tener en cuenta, la política no va a tener en cuenta la incorporación de ese diseño de políticas basado en certeza científica, pues estamos violando estándares internacionales. Eso es por primer lugar. Había otra pregunta que aprovecho relacionarlo, si me permite mi compañero de panel, con respecto a los bonos verdes, o las inversiones. Lo que se produce es que en algunos estados se da la inversión a la baja. ¿Qué significa la inversión a la baja? Que los países que tienen estándares muy bajos de protección ambiental, de trabajo, de protección de niños, niñas y adolescentes que están en condiciones casi serviles de trabajo, tienen muy poca tutela de esos derechos, por lo tanto las empresas se instalan en esos países. Por lo tanto, tiene mayor crecimiento y desarrollo económico, pero se produce mayor contaminación porque hay poco control de los derechos fundamentales, sobre todo el ambiente. Entonces, tenemos que generar instrumentos, decía Verde, para que las inversiones se realicen en países que tengan estándares, ¿sí?, o incentivar economías con inversiones a la alta, es decir, donde los estándares internacionales de protección de derechos tanto ambientales como colectivos, como puede ser el trabajo de niñas y adolescentes, los trabajadores de la salud, ahí tenemos que estimular. Referido específicamente a las finanzas verdes, está vinculado a los bonos de carbono, está vinculado a que usted va a invertir en una empresa que tiene una constructora, que tiene estándares de sustentabilidad. Evidentemente tengo que incentivar ese tipo de economías por encima de las que son contaminantes o menos amigables con el medio ambiente. Así que eso es lo que tenía para responder. Perfecto. Con respecto a la variable desigualdad y pobreza, digamos, hay mucho escrito, mucho publicado al respecto, inclusive hay premios Nobel otorgados en tesis contradictorias. Esto tendría que responder un especialista de análisis económico del derecho, pero yo me enrolo en la teoría de que justamente esta concentración que ha dado el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que si concentrás riqueza en el 10% de la población, evidentemente generás desigualdad. Y la desigualdad está totalmente relacionada con la pobreza. La pobreza es una situación muy compleja y que
a pesar de todo lo que ha pasado la humanidad, es un problema que es otra pandemia que no hemos podido resolver como humanos. Tenemos que preguntarnos éticamente por qué no hemos sido capaces de resolver la pobreza y por qué tanta gente se muere de hambre. Muy bien, muchas gracias, doctor. También va otra pregunta para usted, que usted considera una opción real para los países latinoamericanos la adquisición de deuda para hacer frente a la pandemia. Mire, hay que tener cuidado. Autores como Zaffaroni y otros economistas hablan de un autoritarismo financiero en el mundo conducido por los grandes fondos de inversión, o como puede ser el Fondo Internacional entonces esos fondos internacionales son un poco aves rapaces que de la deuda se aprovechan. Digamos, si hay créditos blandos con objetivos posibles de cumplimiento, sí, si no, creo que el Estado, digamos, yo soy alguien que cree que el Estado puede, Estado como México, hay que ver el caso particular, digamos, hay que ver, en el caso de México, que tiene una potencialidad económica, gente muy capaz, tiene un territorio y economías muy variables, tiene biodiversidad biológica, evidentemente hay una desarmonía entre las decisiones políticas y la capacidad real económica que tiene el país, no debiera por qué contraer deuda existiendo esta capacidad. Pero bueno, evidentemente, como decía, en la región hay corrupción, hay mala formación de los dirigentes políticos, eso provoca la erosión de la calidad de las instituciones políticas, la falta de compromiso, no hay controles éticos en los funcionarios, no hay rendición de cuentas de las decisiones, como decía el doctor, que tienen que estar fundadas, las decisiones que se toman tienen que estar motivadas en un Estado democrático y republicano y tienen que estar publicadas y tiene que ser participativa la sociedad y comprometida. No podemos estar tampoco exigiéndole todo el tiempo al político que sea perfecto, pero sí también al individuo tener una responsabilidad a la hora de elegir lo que consume, a la hora de elegir a los candidatos que tiene, por lo menos informarse correctamente. Entonces, hay una serie de variables muy complejas que hace que esa pregunta me parece que sea más de economía política que de derecho, que es mi tema. Perfecto, muchas gracias, doctor Pablo. Ahora para el doctor Armando, va una pregunta que considera necesario una suspensión en este momento de contingencia sanitaria y cuál puede considerarse como un obstáculo para suspender los derechos fundamentales. Yo creo que sí es importante el generar si bien no una suspensión, sí una restricción, en donde se permita a la autoridad, por ejemplo, limitar el tránsito de un lugar a otro, en donde se permita a la autoridad limitar, por ejemplo, la celebración de reuniones o mítines, el utilizar las plazas públicas, lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Yo lo he visto en España, en donde han establecido etapas, primera, segunda y tercera etapa, y según el avance van estableciendo la posibilidad de que las personas tengan menos restricción en sus derechos en la medida en que va dominándose o aplanándose lo que dicen la curva de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo adecuado, eso es lo correcto, y para eso existen esas disposiciones como el artículo 29. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el problema? Pues que no tenemos una ley reglamentaria, y entonces pues prácticamente el temor es concederle atribuciones extraordinarias al Ejecutivo que en un momento dado pueda exceder, ¿verdad? Y que bueno, pues al final de cuentas rayen en una afectación a los derechos fundamentales. Entonces, en mi concepto, en mi particular opinión, yo creo que debería de existir una restricción de los derechos fundamentales, pero también debería de existir una ley reglamentaria de ese artículo 29, como la ley que existe en España. Si bien en la Constitución del 116 lo autoriza, existe la ley 4/81 en donde se precisa cómo opera esa suspensión. Nosotros no lo tenemos regulado, entonces queda al arbitrio tanto del legislador, del Congreso de la Unión cuando otorgue esas atribuciones y obviamente del Ejecutivo cuando las ejerza, afortunadamente siempre con la revisión
oficiosa e inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podrá determinar la validez o la invalidez de las medidas adoptadas. Entonces yo creo que pues lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo en nuestro país es que al no existir esta restricción declarada, pues entonces lo que hacen los ejecutivos locales o los municipios en cada uno de los municipios de nuestro país, pues es tomar medidas de buena voluntad, pero sin sustento legal. No digo que sean malas medidas, sin embargo, no tienen el sustento legal adecuado. Y yo creo que si tenemos los instrumentos bien definidos en el texto de nuestra Constitución, pues hay que aprovecharlos. Yo no veo por qué no, cuál es el temor a declarar una restricción, a lo mejor no una suspensión, pero sí una restricción. Y yo creo que esa es en mi particular opinión. Por el otro lado, esta iniciativa de reforma, pues sí realmente me da miedo, ¿verdad? Que es lo que, no nada más por lo que hace a la posibilidad de restricción, suspensión de derechos fundamentales, sino a generarse en un órgano reformador de la Constitución que, pues prácticamente, como bien lo dijo Miguel Carbonell, sería como empedrar el camino, pero al infierno. Muy bien, Víctor. También hay otra pregunta para usted. Y si existe, ¿cuál es la diferencia del estado de alarma y el estado de suspensión? Referente a lo que estaba comentando ahorita. No, es el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Son en España, son graduales, ¿verdad? Una situación y primera sería el estado de alarma, que es lo que ha vivido España hasta estas fechas y ya va en el dominio de aplanamiento de la curva, como decía hace un momento, ¿verdad? Ya cada vez son menos los muertos, que ya van a tener muchos, pero, y el estado de excepción, bueno, pues es una situación más grave que ya no puede resolver el gobierno en forma inmediata. Si bien lo decíamos al principio, cuando se presenta una epidemia, una pandemia, una situación grave para la sociedad, el gobierno, con un acuerdo solamente del Consejo de Ministros, habrá que recordar que el Consejo de Ministros está integrado por miembros del Congreso de los Diputados, ¿verdad? Incluso el propio presidente del Estado español, porque en el sistema parlamentario que ellos siguen, así es, ellos pueden acordar la suspensión, pero si requieren extender esa suspensión, requieren la aprobación de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Entonces, de esa forma, pues es sencillo, ¿no? Simple y sencillamente el presidente con el Consejo de Ministros acuerda la suspensión por 15 días, la restricción de ciertos derechos por 15 días, y si requiere de mayor tiempo, pues tendrá que recurrir al Congreso de los Diputados. Y eso es lo que ha hecho España en 5 ocasiones. En 5 ocasiones ha llevado la solicitud del presidente al Congreso de los Diputados con la intención de obtener que se mantengan las medidas restrictivas. Claro, han sido de más a menos, cada vez va la restricción más bajo tenor, ¿no? Y bueno, yo creo que el estado de sitio pues es una situación sumamente grave. En el caso del estado de excepción y el estado de sitio necesariamente tienen que ser declarados por parte del Congreso de los Diputados. No puede el gobierno generar más que la simple solicitud. Muy bien, y ya para cerrar esta ronda de preguntas va la última para usted, doctor Armando, que es la falta de planeación de los países en Latinoamérica podría considerarse como un factor importante de responsabilidad gubernamental. Para Pablo, ¿verdad? No, para usted. Pues es un poco. A ver, me la repite entonces, porque yo le vi. Claro que sí. Que había platicado. No se preocupe. La falta de planeación de los países en Latinoamérica podría considerarse como un factor importante de responsabilidad gubernamental. Bueno, yo creo que en el caso de nuestro país, yo no sé si tengan alguna obligación constitucional el resto de los países de América Latina, pero en el caso de nuestro país, en donde la planeación está señalada en el propio texto de la Constitución, una planeación o el no hacer planeación, pues tendría consecuencias de violación al texto de la Constitución. Entonces sí generaría una responsabilidad. En el caso de los países que así lo contemplen dentro de su texto constitucional o incluso dentro de su legislación ordinaria, pues yo creo que el faltar a la planeación pues sería también causa de responsabilidad de carácter administrativo. Ahora,
la planeación es fundamental. Siempre hay que tener un objetivo y yo creo que la gran mayoría de los países lo deben de considerar. Aunque no lo tuviesen regulado en sus leyes o en su propia constitución, deben de tener siempre la intención de hacia dónde vamos, a qué es lo que queremos durante nuestra administración, durante nuestro ejercicio y trazar el camino para llegar a ese lugar. Esa es la planeación. Y yo creo que la planeación no nada más en el ámbito gubernamental, yo creo que en cualquier institución o en cualquier agrupación o simple y sencillamente en cualquier anhelo personal necesitamos hacer planeación. En la medida en que tengamos una planeación adecuada, vamos a alcanzar el éxito. Y yo creo que en los casos en que las administraciones públicas, que es la pregunta, no cumplan con ese objetivo, pues si bien no se les señala como obligatorio en sus legislaciones y no vayan a ser sancionados por aquello de que no hay delito sin ley ni pena sin ley, pues como quiera faltarán a un principio ético, que es el tratar de planear las actividades para alcanzar los objetivos que se persiguen. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Algo que gusten mencionar? Pues yo simplemente agradecerlos nuevamente a todos ustedes la excelente conducción de Zulma y obviamente la interesante charla y amena, se ve que domina el tema perfectamente, de mi querido copanelista, el doctor Pablo Sánchez Latorre. Excelente, doctor, y pues esperemos que no sea la primera ni la última de las ocasiones que podamos coincidir en este y en otros muchos eventos. Claro, muchas gracias. No sé si quedan unos minutos para hacer un aporte más o... Sí, claro que sí, doctor. Sí, me parecía que la última pregunta la podíamos responder entre los dos. Yo coincido con el criterio el buen criterio del doctor Armando. Lo que me parece es que si usted se fija, si usted analiza los informes de las comunidades científicas y de los órganos internacionales, donde de alguna manera les quieren hablar a los estados, la OIT, la Organización Mundial de Salud, la Organización de Naciones Unidas con sus diferentes despachos, por ejemplo la de cambio climático, que están permanentes generando informes y van recomendando, generan un soft law, generan un derecho blando, como por ejemplo pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ha demostrado que tienen más eficacia que un derecho más duro, como son el derecho internacional, que ingresa a los estados con una estructura más formal, que es la ratificación y la adhesión del pacto y la incorporación al derecho interno de ese derecho duro, pero cuando se da el derecho en soft law, en derecho blando o en derecho global, que es por medio de recomendaciones u objetivos, digamos, son los estados a través de su propia responsabilidad que tienen que ir hacia metas. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos y las 169 metas, que evidentemente imponen una agenda política a los estados y tienen que trazar y diseñar su planeamiento político. Lo cierto es que de mi conferencia, de mi presentación, rudimentaria tal vez, lo que queda claro es que hay que tener prevención y precaución a la hora de incorporar en el diseño de las políticas públicas el criterio científico, porque los fenómenos globales se presentan de una manera compleja y para abordarlos usted necesita un método complejo y para tener un método complejo tiene que tener un equipo interdisciplinario de distintas disciplinas que sepan dialogar entre sí. Los abogados por ahí recién ahora nos estamos planteando cómo dialogar con otras disciplinas, con la medicina, con la economía, con las ciencias ambientales, con la agronomía, con la psicología, con la psiquiatría, para que en ese diálogo interdisciplinario se pueda abordar el fenómeno que se presenta como complejo, porque metodológicamente corresponde. No podemos seguir siendo reduccionistas, lineales, para abordar temas de esta complejidad. Por lo tanto, en adelante, a mí me parece que hay que replantear, y me parece muy buena la pregunta con respecto a la responsabilidad política que pueden tener quien omite incorporar los criterios científicos en el diseño de la política. Digamos, deberá rendir cuentas o incluso puede estar en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, antes de concluir, damos el agradecimiento a ustedes, doctores, por haber estado aquí, por darnos un poquito de su tiempo y ayudarnos a entender lo que se está viviendo el día de hoy. También queremos darle gracias a todos ustedes por dejar llevar a cabo estos eventos que nos enriquecen, nos empapan de conocimiento y satisfacen para seguir buscando soluciones a las problemáticas que se nos presentan. También les recordamos que dentro de la página de Facebook que aparece bajo el nombre de Administración Pública y Derecho Financiero, se encuentran las ligas para entrar a las siguientes mesas del Congreso virtual. La próxima será el sábado 23 de mayo a las 11 a.m. hora de Ciudad de México. Sin más por el momento, damos por concluido esta mesa del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Hasta luego, hasta pronto. Un abrazo, querido doctor.